bien, hermanos, pues permítanme orar, pedir al Señor su bendición para el mensaje de esta mañana. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la bondad tuya que tienes al llamarnos a ser tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, que te atiende, que te busca, que te escucha, que te ama, que te honra, que te da la alabanza a ti. Te pedimos que en esta mañana hables a nuestro corazón y nos permitas comprender la gran responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de participar en lo que tiene que ver con la iglesia local a la que nosotros pertenecemos. Ayúdame, dame tu gracia para que pueda explicar con sencillez y con claridad, pues, estos aspectos que tú has traído a mi pensamiento, a mi corazón, al pensar, meditar en esta porción de la. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos terminando la primera carta de los tesalonicenses con esta porción del capítulo 5, del versículo 12 al 28. Me parece que ha sido algo muy interesante, cuando menos para mí, ¿verdad? El pensar y meditar a través de la carta en los diferentes aspectos que pudimos aprender. Me ha sorprendido mucho que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como dijimos allá al principio, irrumpió sorpresivamente en la vida de un grupo de habitantes de Tesalónica. Llegó el Evangelio y transformó su vida. Es sorprendente también que en un ministerio breve, cuando menos lo que se tiene en registro desde Primera Tesalonicenses, los Hechos y Segunda Tesalonicenses, es un breve ministerio, muy breve ministerio. Y yo citaba la estimación de Carlson y Douglas cuando dice que todo el ministerio en Tesalónica, desde que Pablo, Silas y Timoteo llegaron por primera vez hasta que se escribió la segunda epístola, apenas había pasado un año. Esto es tremendo. Sorprende mucho en la escritura, aunque no nos dice cuántos eran, cuántos componían la iglesia, pero nos da la idea de que era un grupo lo suficientemente grande como para tener una relación de iglesia espiritual de iglesia en una vida espiritual significativa allí unos con otros. Y pues el apóstol Pablo en varias de sus afirmaciones durante la epístola, pues aprendimos cómo los coloca en la posición de iglesia. Serían 5, 10, 20, 100, 200, no sabemos. Pero una cosa que hace el apóstol Pablo es reconocerlos como iglesia. Por ejemplo, dice que cuando los saluda, dice como la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esto es definitivo. Allí eran una iglesia, en Dios y en Cristo. Por el otro lado dice que ellos también, los tesalonicenses como iglesia, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea, porque estaban padeciendo también los persecuciones y presiones que sus compatriotas les estaban infligiendo por la fe. También les dice que son la iglesia. Les vuelve a mencionar que la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Los repite otra vez. Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Había pues algún tipo de relación entre las iglesias y ahí ellos pues se ufanaban de la manera en que los tesalonicenses iban desarrollando su vida espiritual, aunque bien sabemos que es Dios el que estaba haciendo este trabajo. El apóstol Pablo también les dice a los tesalonicenses, menciona que su testimonio era de amplia divulgación. Probablemente esto nos puede mostrar que era una iglesia de cierta cantidad de personas. Dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Había sido de tal impacto en la región, Macedonia y Acaya, pues estamos hablando de la zona de
de Corinto y la zona de Filipos y Berea, Tesalónica. Esta es una región grande y ahí ellos habían impactado el lugar. Cuando Pablo y su gente llegaba a algún lugar para predicar el evangelio, dice, no tenemos necesidad de hablar nada, porque con bastante claridad las personas narraban la conversión de los tesalonicenses. Tenían un testimonio muy claro en cuanto al evangelio. Cuando el apóstol Pablo dice, la manera que cuentan, ellos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos tenían claro cómo se habían convertido. Había una transformación, no más ídolos, ahora Dios, el Dios vivo y verdadero al que servían. Y por el otro lado, pues ellos estaban esperando de los cielos a su Hijo, que había resucitado de los muertos y que les libraba de la ira venidera. Con toda claridad tenían el mensaje del evangelio presente en su diario vivir. Y también el apóstol Pablo dice que estaba impactado, admirado por la manera en que ellos recibieron la palabra que los apóstoles les dieron como palabra de Dios y estaban profundamente convencidos de ello. Daban gracias, dice, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y la verdad es que eso era lo que se estaba viendo, la palabra de Dios, por la gracia de Dios y el poder de Dios, como lo vimos en el estudio de esta mañana, estaba actuando poderosamente, actuando en la vida de los tesalonicenses, de forma que los había transformado, había hecho de ellos un grupo de creyentes unidos que se amaban, llenos de fe, de amor, de esperanza, de confianza para seguir adelante en la vida cristiana. A través de los diferentes temas, pues aprendimos que ellos tenían certidumbre en el evangelio, tenían una nueva comunión con Dios y con los hombres, aprendieron de Dios sobre la vida sexual, también ahí estuvimos viendo este tema de una manera muy clara, una vida sexual santa y plena. Aprendieron de Dios sobre el amor fraternal que debería de crecer más y más, una deuda insaldable del amor que viene al corazón de los creyentes. También los últimos que vimos, que les dio la esperanza en la resurrección, de tal manera que ellos podían esperar, estar aguardando con esperanza esa resurrección para volver a ver a sus amados. Y por el otro lado les dio la confianza de que ellos son hijos de luz, esperando la venida del día del Señor, que es terrible, pero que para ellos era el gozo y bendición más grande. Ahora, hermanos, pues llegamos al último punto en donde estaremos hablando de la comunión en la iglesia local. El apóstol Pablo les está dejando aquí un encargo muy importante. Yo lo tomo de esta manera. Hermanos, en lo que llega la resurrección, en lo que llega la muerte o llega la venida del Señor, manténganse en la iglesia y ahí edifíquense unos a otros, cuídense, guárdense unos a otros en la iglesia del Señor. Y les da varias alternativas. Déjenme decirles, esto es lo que veo. Es la comunión en la iglesia local. En este pasaje lo encontramos que se centra en actividades. Son actividades espirituales. Por un lado, habla de las actividades en relación unos a otros y marca específicamente unas actividades. 6 actividades que presenta aquí en esta relación unos a otros. Pero por el otro lado, encontramos que hay actividades rutinarias de la vida piadosa, que son importantes para que la vida cristiana se mantenga caminando en la madurez. Y aquí veremos
4 específicamente que presenta en este caso. Y una tercera cosa que vemos dentro de esta comunión de la iglesia es que Dios está actuando. Hay un asunto de fe, un asunto de confianza en que Dios está participando con su gracia en la iglesia para fortalecerlos de tal manera que ellos estén irreprensibles para cuando el Señor Jesucristo venga. Entonces estos serán los, ahorita por esta parte de del tema, lo que estaremos inicialmente viendo. Voy a ver, son diferentes afirmaciones que hace el apóstol Pablo y los voy a ver pues rápido, no va a ser una cosa muy con mucho detalle. Yo creo que casi de cada uno de estos puntos que se mencionan aquí se podría hacer todo un mensaje que nos ayudaría en nuestra enseñanza y crecimiento espiritual, pero vamos solamente a tocarlos brevemente para tener una idea de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Muy bien, entonces vamos a ver la primera parte que tiene que ver con una relación, una comunión en la iglesia, en una relación de actividades unos con otros para la edificación, para ayudarnos en la vida cristiana. La primera cosa que dice el apóstol Pablo, déjenme decirlo así rápido, vamos a ver que la iglesia, la comunión en la iglesia local, la instrucción de Dios es que se encargaran, de reconocer a los líderes que presidían en su localidad. 2, que amonestaran a los desordenados u ociosos. 3, que alentaran a los desanimados. 4, que apoyaran a los débiles. 5, que tuvieran paciencia con todos. Y 6, mirad que nadie pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno. Entonces vamos a tocar estos brevemente para tener una idea de lo que nuestro Dios está diciéndonos en esta parte de la enseñanza. Entonces la primera cosa pues es reconocer a los que trabajan y presiden y amonestan entre vosotros. Dice el pasaje, versículos 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es de notar, hermanos, que aquí no se trata de que alguien tiene que imponerse como líder. Recuerdo a alguna persona que en alguna ocasión dice, no es líder el que ponen, sino el que se impone. Y lo quería aplicar para la iglesia, pero este no es el camino. Esto es algo que corresponde solamente al Señor. Él hace el llamado, Él encamina a las personas. La iglesia está atenta de esto y lo que hace no es oponerse a que ellos hagan el ministerio que Dios naturalmente les lleva a hacer, sino que apoyen el ministerio que naturalmente se ve que es espiritual, con el manejo de la palabra de Dios, con la diligencia del servicio, con el amor en las cosas que se hacen, se manifiestan, etcétera. Entonces, muchos pleitos y tensiones existen en las iglesias hoy en día por algo que es sumamente natural. Estaba platicando con una persona que le preguntaba yo, ¿qué eres? No, pues soy escudero del pastor. ¿Y escudero por qué? Pues porque el pastor tiene muchos enemigos y yo tengo que cuidarle las espaldas. Hermanos, esto es falso. Así no es la obra del Señor. Líderes en la iglesia local es algo muy natural. La gracia de Dios promueve todo esto. Por eso el apóstol decía que si alguno desea obispado, buena obra desea, pero tiene que llenar ciertas características que son claves, vitales, para que lo cumpla. Pero Dios estará moviendo los corazones de las personas para atender la obra, aunque esté empezando la obra, como en el caso de los tesalonicenses, aunque esté empezando, están surgiendo personas que ponen atención a las necesidades espirituales de la congregación. Los motivan a reunirse,
tienen alguna palabra de ánimo, de enseñanza, de lectura, de algo que están constantemente animando y guiando a las personas. Entonces, la verdad es que así es como se maneja. Cuando empezaba esta serie de temas, me acordé, y por ahí está grabado, que hice una expresión que no la dije una expresión que no la pensé mucho, y dije que había sido tan rápido lo que habían tenido el contacto con los apóstoles con los tesalonicenses, que habían salido de ahí, y luego pues ellos se quedaron medio a la deriva, sin embargo se habían fortalecido. ¿Cómo fue que esto pasó? No sé, dije. Pero no, sí está claramente expresado en las escrituras, ahí en los versículos 12 y 13. Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los tengáis en mucha estima por amor y amor por causa de su obra. Había personas que Dios había levantado con su gracia para que se hicieran cargo de los hermanos en Tesalónica. Y el apóstol Pablo pues les dice algo que es normal: reconózcanlos, porque Dios los ha levantado, reconózcanlos. Sin embargo, hermanos, vemos que no les quita a la iglesia su responsabilidad de ser una palabra conjuntamente con Dios de apoyo y de peso a las cosas que están sucediendo. Ellos como iglesia deberían de reconocer a estas personas. En cada lugar donde se señalaban ancianos y apóstoles era la iglesia, porque decían, sí, estas personas son dignas de ese puesto porque nosotros las conocemos y han vivido de esta manera y han servido de esta manera, y por esa razón entendemos y aceptamos que son personas que están llamadas al servicio del Señor. Y así, en este caso, de los tesalonicenses. Mi esposa y yo, en nuestros años de matrimonio, hemos tenido el privilegio de ver diferentes momentos, diferentes lugares donde comienza la obra, y hemos visto casi constantemente esta manifestación del Espíritu de Dios, cómo levantan personas que apoyan, ayudan, guían, sostienen, fortalecen la iglesia. Aunque todos estén en una condición de recién convertidos, Dios va levantando a las personas que hacen que se vayan haciendo cargo de esto. Lo vimos, pues cuando menos yo recordaba ahorita, ya por los años 60, en varias ocasiones en Monterrey, en el estado de Morelos, en el Distrito Federal, en Ciudad Juárez, en Puebla, en Jalapa. Vimos esto constantemente, Dios levantando personas que se empezaban a hacer cargo de la iglesia en obras que estaban iniciando. Dios hace ese trabajo. Donde hay una iglesia, ahí hay personas que se van a levantar en liderazgo para guiar, para ayudar, en amor, no para tomar un lugar de liderazgo y ser una persona que mande a los demás. No, es una persona que se levanta para servir a los demás. Y es así como estos hombres hacían este trabajo, sirviendo a los demás ahí. Recordaremos que es algo parecido a lo que sucedió con los diáconos allá en Hechos, capítulo 6, donde la iglesia escogió a los que les servirían. Aquel asunto de las mesas en donde las viudas pues se quejaron de que unas eran desatendidas y otras eran atendidas de cierta forma. Entonces seleccionan a hombres llenos del Espíritu Santo y fe para que les sirvan. Los hermanos los nombran para que les sirvan. Y lo mismo sucede con los pastores y con los maestros y con todos los que estamos en el ministerio, porque el punto es que hay un liderazgo, pero por corazón de siervo, y esta debe ser la característica que se manifiesta en la iglesia de Dios cuando se señalan personas en el ministerio de trabajar, presidir, amonestar, como en este caso lo estaban haciendo las personas. Entonces, aquí, hermanos, es algo de Dios. Dios había levantado a estas personas en Tesalónica, y los hermanos, el apóstol Pablo les anima para que los reconozcan.
y los amen también, ¿verdad? Como dice aquí, que los tengan en mucha estima, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz unos con otros. Las palabras que utiliza, trabajan, por ejemplo, pues es algo que es, leía que la palabra tiene que ver con una expresión griega que significa trabajar esforzadamente, con gran fatiga. Y siempre me hizo pensar cómo aquí el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses que ellos habían trabajado en medio de ellos con mucho afán y fatiga de día y de noche para presentarles el mensaje del evangelio. Entonces sí implica un trabajo preocupado por atender, por ayudar a las personas, no por ganar una cuestión económica o de dinero. Yo he escuchado personas que dicen, si quieres que vaya y sirva allá, ¿cuánto me vas a pagar? Si quieres que yo sea pastor de ustedes, ¿cuál es el salario? No es esto. Este es un servicio que nace del corazón, como lo hizo el Señor Jesucristo, como lo hicieron los apóstoles. Es un servicio que se da de todo corazón para servir primeramente al Señor, para honrar primeramente al Señor y ayudar a crecer a las personas que le van conociendo, que se van sumando en la iglesia. Presiden en el Señor, pues es el encargado, encamina, guía, orienta, está al pendiente de las necesidades de la iglesia, a lo mejor se da cuenta de las diferentes situaciones que cada uno de los hermanos tiene y puede repartir un poco ese trabajo de la obra con otros para ir a animarles, aconsejarlos, consolarlos, etcétera. Y otra de las palabras es amonestan. Aquí es edificación, exhortación, consolación con esta amonestación. Recordemos que en aquellos días de la época apostólica, pues no había una escritura todavía, se estaba completando la escritura. La palabra de Dios llegaba mucho por profecía, como lo enseña, y lo veremos un poquito más tarde, lo que enseña en 1 Corintios 14, pero llegaba por profecía. Entonces, al estar hablando, al estar enseñando, al estar diciendo, no hagas esto, no hagan aquello, manéjate así, ama más, o ama a las personas, o no seas flojo. Aquellas cosas que había que decir, pues sin duda era probable que algunos se sintiera incomodado y molesto y con dificultades. Y el Señor les dice, tengan mucha estima por esto, porque es importante esa amonestación. Es importante esa amonestación. Entonces, por causa de su obra, ténganlos en mucha estima y amor y tengan paz entre ustedes. No hagan pleito de las exhortaciones que se den, porque no es un asunto de hombres con hombres, sino de enseñanza. Ahora, todo siervo del Señor debe de ser no contencioso. Dice allá en 2 Timoteo 2, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Cómo me ha golpeado a mí esta palabra desde hace muchos años? No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí vemos el corazón del que dirige, del que exhorta. Recuerdo que hace muchos años alguien decía, aquel que es enojón tiene el don de la exhortación. No, hermanos, no, ese no es el don. El don se caracteriza porque esto es algo de Dios y lleva el corazón de Dios, lleva esa actitud mansa y humilde del corazón como la del Señor Jesucristo, y así es como se presenta en las Escrituras. Pero sí, la enseñanza de la palabra invariablemente da reprensión al alma porque somos pecadores. Alguna palabra que se dé puede ser que a alguien le golpee fuerte porque somos pecadores. José Luis puede predicar algo y me toca el corazón porque soy un pecador. Nosotros tenemos esta necesidad de que la palabra de Dios toque los sentimientos, nuestra mente, nuestro corazón, para hacernos sentir que necesitamos corregir el camino para andar delante del Señor. No podemos pensar que nosotros tenemos caminos ya muy bien caminados, hermanos. Estamos
mejorando cada día, estamos madurando cada día, estamos creciendo, necesitamos la palabra de Dios y esta muchas veces duele, golpea el corazón. En fin, lo que el apóstol les está diciendo aquí a los hermanos es que los reconozcan a los que trabajan y presiden entre ustedes. Reconózcanlos. Esto es muy importante. Otra de las cosas que presenta aquí el apóstol Pablo en los versículos que tenemos adelante, el versículo 14, es cómo tratar o tratar con algunas características que se presentan con frecuencia en la iglesia o aún en nosotros mismos, ¿verdad? Puede suceder esto. Y dice aquí la escritura, el versículo 14, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Ahí me detengo. Amonestar a los ociosos. Se traduce como perezosos o indisciplinados u holgazanes. Como un soldado que es desordenado y no cumple sus deberes de trabajar adecuadamente. Ahora, el trabajo pues es un mandamiento bíblico. Las escrituras nos muestran que es la diligencia y el hacer el trabajo y trabajar correctamente y esmeradamente siempre ocasiona una bendición especial para las personas, especialmente para los creyentes. Y cuando la palabra dice que nosotros en lo que requiere diligencia seamos fervientes en espíritu sirviendo al Señor, que lo hagamos de todo corazón sirviendo al Señor. Y lo hemos visto en muchos pasajes en donde nos dicen que nosotros no trabajamos para los hombres, aunque trabajemos para una organización, no es para la organización, es para el Señor. Y ahí es donde nosotros nos esperamos, hacemos todas las cosas para la gloria de Dios. Todo lo que hacéis, bien lo sabemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Así que si no lo estamos haciendo para la gloria de Dios, seremos ociosos en nuestras responsabilidades. Pero si lo hacemos para la gloria de Dios, la característica de una persona espiritual es que hace sus responsabilidades con diligencia, esmerándose lo más que pueda por hacerlo bien, correcto, apropiadamente. La tendencia de maldad en nosotros nos hace pensar que seamos flojos. Cada vez que llegamos a ver nosotros una película mexicana de las antiguas, mi esposa y yo observamos por ahí cómo la maldad de las personas se manifiesta en una filosofía que aparece en esas películas viejas, que dice que el más listo, o que nos muestra con las imágenes, que el más listo se la pasa dormido, se levanta tarde, muchas francachelas, y ha encontrado la manera de vivir de los demás, especialmente si tiene un tío, un amigo, alguna persona rica. Entonces él es más listo que este hombre que ha hecho dinero con su trabajo y que trata de hacer bien las cosas, pero lo presentan como un tonto, y el pillo es el vivo que le está quitando sus asuntos, y el pillo se la vive tomando y haciendo vida nocturna en el cabaret, ¿verdad? Como cabaret, como se decía en aquel tiempo. Esta es la filosofía realmente que existe en una tendencia de nuestro corazón. No hacerlo menos para alcanzarlo más. Y esto es algo que no tiene nada que ver con la vida espiritual. Esa es tendencia de maldad en nosotros. Los hermanos de Tesalónica deberían ayudar a los creyentes que tenían esta forma de vivir a corregir, pero era ayudarlos, a animarlos, a corregirlos. Y ya cuando veamos segundo de Tesalonicenses veremos más acciones específicas que el apóstol Pablo recomienda ahí, pero por lo pronto es amonestándolos con la palabra de Dios y haciéndoles ver que tienen que salir, si son de Cristo, de esa situación de holgazanería. Otras dos cosas más presentes aquí. Por un lado dice, alentéis a los de poco ánimo, ahí mismo en el versículo
dice que alentéis a los de poco ánimo, ahí mismo en el versículo. Estos son los desanimados, tímidos, faltos de coraje para enfrentar dificultades o situaciones adversas, tienen miedo a intentar cosas, ellos mismos pues se sienten mal por esta situación, y los hermanos tenían que, pues les manda que los ayuden, que los alienten a seguir adelante, que sepan, recordarles que el Señor está con ellos y Él los fortalecerá. También dice, sostengáis a los débiles, y hay una versión que traduce, cuiden con ternura a los débiles, no propiamente físicamente, sino personas que luchan consigo, con sus conciencias, con una depresión, con una situación de que todo está mal. Hay una tendencia en sus mentes y corazones a batallar con esto. Su lucha a lo mejor no está en otras direcciones de pecado, pero sí con una situación de sentirse que nunca son aceptados ni aprobados, y siempre hasta se olvidan, yo creo, de que son aprobados por Dios. Siempre están en una lucha de tristeza, de ansiedad. A lo mejor como ejemplo sirve una cita que hace Piper en uno de sus libros, La sonrisa escondida de Dios, cuando cita a William Cowper, un hombre inspirado, pues buen poeta. Él escribía poesía, era escritor de numerosos himnos, influyó mucho en la vida de Wesley y Whitefield, y sus himnos se cantan, y sus poemas también inspiran a muchos hasta el día de hoy. Fue mucha la obra que él hizo, sin embargo la hizo en medio de una batalla constante contra esa depresión profunda que vivía. Dice Piper, lo que no imaginamos es que lo hizo, todos estos poemas e himnos, lo hizo viviendo toda su vida en la compañía constante de una inclemente depresión que lo llevó a intentar suicidarse en repetidas ocasiones. John Newton fue su consejero y su pastor, y mucho lo ayudó, pero toda su vida luchó con su alma atormentada. Hay personas que no pueden salir, batallan mucho para salir de esa situación de estar centrados en sí mismos en vez de centrarse en Dios, en vez de poner su vista en Dios y olvidarse de sí mismo. Y dice una frase, Piper, dice, no debemos olvidar que saludable es aprender a olvidarse de sí mismo y centrarse en Dios y en su evangelio, sirviendo a Dios. Yo platicaba con alguien uno de estos días, que pues hablaba de cierta situación personal de depresión, y entonces el comentario era, oye, pues la lectura de la Biblia en 124 días puede ser una buena terapia para poder salir de estos, estar centrado en mí y centrarme en la palabra de Dios y leer las escrituras. Muy bien, otro asunto más aquí. Dice, esto tiene que ver con todos. Ya vimos que con los líderes, con los ociosos, desanimados, débiles, ahora con todos. Y por un lado dice que seáis pacientes para con todos, longánimos, es como la palabra, paciencia constante en el trato con todos los hermanos. Es una paciencia mutua que nosotros debemos de tener. La paciencia no nos debe de extrañar. Todos necesitamos que nos tengan paciencia, y nosotros debemos tener paciencia con todos los demás. Esta es una situación mutua. Nuestros tratos son defectuosos, hermanos. Nuestra manera de responder, las palabras como las decimos, el tono que les damos, muchas cosas pueden pasar. No podemos pasar la vida cristiana checando esos detalles. Tenemos que confiar, y entonces pues, la recomendación de ser pacientes, de soportar, de perdonar, es la característica más clave. Cuando un matrimonio se casa, pues yo procuro decirles, no pienses que esto va a ser miel sobre hojuelas, ¿verdad? Eso es muy bonito ahorita, porque realmente es el momento del enamoramiento, pero
aún las mejores parejas que se llevan bien, que tienen buenas relaciones entre sí, siempre tendrán momentos, situaciones en donde la paciencia, el soportar y el perdonar son elementos claves e importantes en este mundo, de este lado del cielo, para poder sostener nuestras vidas y nuestras relaciones. Y en la iglesia también, esto es algo importante. Seáis pacientes para con todos. Es mi deber. Es tu deber para conmigo también. Sé paciente, sopórtame, perdóname. Yo también debo de hacerlo con todo mi corazón. Y luego todavía agregué algo más ahí muy importante. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Me da la impresión que es la filosofía telenovelera esa de que él me hizo, ahora yo le hago, y ahora me hizo, y ahora yo le vuelvo a hacer, y ahora hizo aquello, y ahora vuelvo a hacer. No se puede vivir de esa manera. En la iglesia no cabe ese tipo de situación. Por eso el Señor siempre nos dice, perdona. Si alguien te pide, dale más. Si alguien se quedó con algo, no te preocupes. Yo recuerdo que una de las frases de Emilio Andrew, que nos instruyó a varios hermanos y a mí también, ¿verdad? En aquellos años, él decía, no te fijes mucho en el dinero. No le des tanta importancia al dinero. Yo creo que sí es cierto. Si uno le da mucha importancia, está peleando con todo el mundo. Tenemos que saber que, como decía José Luis esta mañana, la soberanía de Dios está ahí. La providencia de Dios está ahí. Y muchas veces, hermanos, nos lleva a perder para que salga en nuestro corazón que es lo más valioso para nosotros. Me comentaban Mariano y Fanny que les chocaron el coche. Y entonces pensé, bueno, estas son las pruebas que el Señor muchas veces nos manda, ¿verdad? Uno aprecia sus cosas, aprecia su carro nuevo, aprecia estos detalles. Y la actitud de los muchachos pues ha sido realmente muy, muy inspiradora porque lo han tomado como algo de Dios que permitió que esto sucediera. Muchas veces tenemos que ser probados, como Abraham por su hijo, qué tanto amamos al Señor, qué tanto amamos las cosas o el dinero que nosotros tenemos. Ninguno pague a otro mal por mal. Y creo que esto es clave. En la iglesia, nunca, de ninguna manera, esto no puede ser. No vamos a hacer pagar mal por mal. Eso no es de los hijos de Dios. Está muy lejos de los hijos. El camino del verdadero discípulo de Cristo en el reino de Dios, en la iglesia, se entrega, se da, es manso, es humilde y sigue adelante. Pero esto no significa que no tiene el coraje, la firmeza para tomar las acciones que debe tomar en todo momento para servir al Señor y a los hermanos. Eso está ahí. Muy bien. Luego viene, de aquí pasamos al segundo punto, que es actividades piadosas, actividades rutinarias en la vida piadosa. Actividades rutinarias en la vida piadosa. Y aquí vamos a ver 4 asuntos. El primero de ellos es el mandamiento de estar siempre gozosos. Hermanos, hagan esto en su vida, en su casa, en su hogar. Estén gozosos, cada quien a su manera. Unos son gozosos de alguna forma. Yo creo que nuestro hermano Abel ha de estar gozoso de cierta forma en su casa y debe ser muy diferente Lino Medellín, que es gozoso en su casa, a su manera, en su forma, ¿verdad? Lino Medellín, padre. Entonces, cada quien, pero el gozo debe de estar en nuestro corazón porque es fruto del Espíritu Santo. Así que todo creyente que es controlado por el Espíritu Santo vive una vida de gozo, porque ya sabemos, ¿verdad?, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera, etcétera. El creyente está, todo creyente está sobre las circunstancias de la vida. Si tenemos un pobre concepto de Dios, los problemas nos van a aplastar. Si tenemos un gran concepto de Dios, los problemas nos van a parecer pequeños. Hermanos, tenemos que tener el correcto concepto acerca de Dios. Y para esto es necesario conocer al Dios de la Biblia, leyendo la Biblia
estudiando la Biblia, aprovechando las enseñanzas de la palabra de Dios que en la iglesia corresponde dar. Así que ya conocemos muy bien las frases como gozaos en el Señor siempre, de Filipenses, o el reino de Dios, de Romanos, es gozo, paz y justicia, o el fruto del Espíritu, ya la cité, o cuando David en el Antiguo Testamento, porque pecó, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. La salvación trae gozo, hermanos, que debe permanecer. No es una algarabía vacía, es el gozo profundo de un corazón que está pleno y satisfecho en Dios, que lo conoce y confía, que tiene fe y que ama a su gente y a su pueblo y su palabra y sus cosas, las cosas de Dios. Entonces, gozo, estad siempre gozosos, es un mandamiento, nunca encontraremos que diga estad siempre tristes, a menos que pequemos, ahí será otra cosa, pero si pecamos, confesamos, nos levantamos y aceptamos el perdón de Dios y regresamos al estar siempre nosotros. Luego tenemos los versículos 17 y 18 que nos van a hablar acerca de la oración. Por un lado dice, orad sin cesar. Es una constante actitud de oración y dependencia de Dios en las cosas. Es hacer todo para la gloria de Dios. Yo puedo estar trabajando y ahí estoy orando y decir, Señor, permíteme hacer bien este trabajo, o tengo que resolver este asunto, o debo de enfrentar a estos retos de la empresa, orando. Ahí una oración rápido, la mente está ocupada en el Señor haciendo esto, pero pensamos en el trabajo, en resolución de situaciones, lo ponemos en sus manos. Así que oramos sin cesar. No es que siempre nos arrodillemos, ya sabemos, ¿sí? Constantemente en nuestro corazón está el poder hacer esto. Y por la otra parte, en el versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, pues aquí también encontramos que esta es lo que Dios quiere. Dad gracias. Y sí, hermanos, a veces pareciera difícil dar gracias por una situación adversa, pero en el trabajo que Dios está haciendo en nuestro corazón, finalmente nos lleva a decirle gracias, Señor, porque esto me ha enseñado, porque esto me ha traído, esto me ha hecho entender, me ha hecho comprender. No nos alegramos por el hecho de la pérdida, pero sí por lo que Dios va a hacer a través de esa pérdida. Y sabemos que estamos en las manos de Dios, quien nos sostiene y nos lleva a la madurez, como vamos a ver en el punto siguiente. Muy bien, más adelante. Luego dice, luego la tercera cosa tiene que ver con la palabra de Dios. Aquí tenemos los versículos 19, 20 y 21. Dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Esto es un mismo paquete de enseñanzas de ese momento y se aplica también al día de hoy, de ese momento apostólico en donde la iglesia todavía no tenía la palabra de Dios y había ya personas que estaban enseñando la palabra de Dios a otros creyentes. Y algo que Dios utilizaba en ese momento era la profecía. Había personas que daban estas profecías, pero no eran profecías de alguna situación futura, o de alguna premonición o nada de esto. Tenía que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos pasajes como los que podemos recordar de 1 Corintios 14, cuando dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. En la iglesia hablaban los profetas y los demás juzgaban, que es lo que está hablando aquí. Y van a ver qué era lo que tenía, qué era lo que era realmente algo de la palabra de Dios y qué era lo que no sería viable y qué de aquello podían encaminarse a obedecer. Los dos y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero,
para que hable el otro. Y lo dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces la profecía tenía que ver con esto. A lo mejor podían contar con algunas porciones de la Escritura, algunos pasajes del Antiguo Testamento, quizá algunas porciones que la iglesia pudiera tener, de las que podían utilizar para compartir algo, o recordaban alguna enseñanza, o algún hermano había compartido algo que pues Pablo, Silas o Timoteo, alguien dio, y entonces él lo toma y lo usa, y el Espíritu Santo lo inspira para que obre como profeta y entonces edifique a los demás. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí en 1 Corintios 14. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Era el camino por el cual la iglesia era edificada. Entonces, desde luego, les dice el apóstol Pablo, no apaguéis el espíritu, o sea, no limiten que los hermanos digan las profecías que Dios les manifieste en la congregación o a lo mejor en una visita. Y también no las menosprecien, no menospreciéis las profecías, o sea, considérenlas. No digan, no, yo no escucho eso, no, póngale atención. Y la última dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, referente a las profecías, ellos tenían que hacer una discriminación, entender lo que estaba pasando y entonces aplicarlo a su vida. Pero era un proceso que el Espíritu Santo manejaba en aquel tiempo, en aquellos momentos, y lo mismo sucede ahora, porque nosotros estamos de la misma forma manifestando una enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, pues la responsabilidad con nosotros cuando alguien enseña es escucharlo, y escucharlo con atención, no apagar el espíritu, no limitar al hermano diciendo, bueno, ¿qué tanto puede saber? Nada. No me gusta cómo predica. No, vamos a poner atención. No es el hombre, es lo que surge de ahí y ahora pues ya con la ventaja de la palabra de Dios, con el pasaje que estamos utilizando para discernir. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Hermanos, escuchemos la palabra de Dios con atención. No pongamos de lado esto. Es importante escuchar la palabra de Dios. El tema que sea, si tienes la oportunidad, toma el tiempo para aprender. Dios en cada momento de aprendizaje de la palabra de Dios te instruirá. Si no lo haces en la iglesia local, te pierdes la edificación que Dios tiene para ti. Él es soberano en esto. Y si algo Dios pone en la iglesia para poder aprender más, aprovechenlo, hermanos. Con todo mi corazón les digo, aprovechenlo. Es importante, no menosprecien la enseñanza de la palabra de Dios. Y por último, examinarlo todo. No pueden aceptar de ningún predicador todo como llega. Tienen que examinarlo todo y retener lo bueno. Siempre es el mismo trabajo. Ahora es con la palabra de Dios, así que hay que revisarlo con la palabra. Y el último punto de estos es consérvate puro. Y ya sabemos que pues esta es una parte importante de nuestra vida cristiana, mantenernos limpios delante del Señor, conservándonos puros, no pecar. Dice, absteneos de toda especie de mal. No nos dejemos engañar de nada. No podemos pecar contra el Señor dejándonos engañar por otros. Siempre somos nosotros los que damos cuenta. Recordemos esto, hermanos. El pecado, en primer lugar, es algo contra Dios. Y nosotros debemos ser muy reverentes de parte de nuestro Dios, de no faltarle a Él, porque este es el primer asunto. Es algo contra Dios. Cuando estamos nosotros manteniéndonos, absteniéndonos de toda especie de mal, estamos honrando a nuestro Dios porque nos estamos apartando para no practicar aquello que claramente a Dios no le agrada, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, hermanos,
nosotros debemos ser muy atentos a este principio que nos presenta aquí. El apóstol Pablo decía, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esta es responsabilidad nuestra. Debemos vivirlo y hacerlo, tomarlo en cuenta cada día. Muy bien, aquí tenemos ya las relaciones unos con otros y las actividades rutinarias de una vida piadosa. Algo tiene que ver unos con otros y otra tiene que ver entre el Señor y nosotros. Pero ahora vamos a ver la parte de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está mostrando que al final de cuentas, como aprendíamos esta mañana en el estudio, es Dios quien está operando lo que Él quiere operar a través de los hermanos, a través de la iglesia, para la edificación nuestra, para la exhortación, la consolación, todo aquello que nosotros necesitamos, a fin de llevarnos a una vida madura e irreprensible para cuando Cristo venga. Dice en el versículo 22 al 24, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, aquí es importante que nosotros comprendamos cómo Dios está operando, trabajando a través de la iglesia, haciendo esta acción. Pero algo que llama la atención es que el apóstol Pablo hace de esta expresión, es como una invocación a Dios, clamando por su ayuda, pero esta invocación es a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer en la iglesia, pero nosotros debemos de estar también interesados, comprometidos con esa invocación que hacemos, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz, Él esté trabajando, Él es el que hace esa obra y la hace a través de su palabra, de la enseñanza, de la iglesia, de las acciones que hemos visto unos a otros, de la vida piadosa que se está generando entre nosotros. Esto es lo que hace que Dios también obre y trabaje para bien nuestro. Dios os santifique por completo, de tal manera que seamos guardados irresistibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que en que nos morimos, o Cristo, mientras llega el momento de que muramos, o de que Cristo venga, nosotros debemos vivir en la iglesia, madurando y creciendo espiritualmente para la gloria de Dios. Es ahí donde Dios nos va a edificar, como lo hizo con los tesalonicenses. A pesar de que ya no estaban Pablo, Silas o Timoteo, pero estaba lo necesario, porque Dios es el Señor de la obra. Dios es el pastor de la iglesia. Dios es el Señor Jesucristo, es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, Él hace la obra que tiene que hacer. Él es fiel. Fiel es el que os llama a esta vida de entrega al Señor para vivir para Él hasta su venida, y Él también lo hará, nos ayudará para estar fortalecidos. No es algo, déjenme decir esto como quiera, invocar a Dios no es ninguna novedad, lo hacemos todo el tiempo. Lo invocamos cuando estamos enfermos, lo invocamos cuando nos acercamos y entendimos la salvación y nos relacionamos con Él y Él nos salva, cuando estamos enfermos, o cuando tenemos aflicción, o nos falta sabiduría, o necesitamos fuerza, o necesitamos cuántas cosas. Y Él nos ayuda. Lo invocamos y nos ayuda. Clama a mí, yo te responderé. Esta es la medida de siempre. No falla. Debemos hacerlo cada día. Muy bien, yo creo que esto nos enseña algo muy importante, que debemos pedir nosotros, unos por otros, para que el Señor haga esta obra de santificación, como la que hizo en los tesalonicenses, en nosotros también, para el día en que Cristo venga, estemos irreprensibles. Así que es un modelo de oración que debiéramos
imitar también. Ahora, déjenme decir una última cosa a esta obra de Dios. Dice allá en Efesios capítulo 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos siguiendo la verdad en amor. Haga de cuenta que esto que tenemos aquí es ir siguiendo la verdad en el amor, reconocer a los líderes, amonestar a los desordenados, alentar a los desanimados, etcétera. Esto es seguir la verdad en amor, atender las profecías, examinarlo todo, retenerlo, siguiendo la verdad en amor. Entonces la voluntad de Dios que haciendo eso, no puede ser sin hacer eso, haciendo eso crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La cabeza actúa cuando la iglesia es obediente a los principios de la palabra de Dios. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De Cristo, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. En esta relación, esta interrelación, en donde todos estamos haciendo la parte que nos corresponde hacer, la parte que Dios nos llama a hacer, entonces el Señor nos va dando un crecimiento espiritual a esa iglesia local en una manera especial. Hermanos, podemos ver cosas maravillosas en cuanto a la vida espiritual de todos nosotros al caminar todos como uno solo, viendo la verdad en amor. Hagámoslo y hagámoslo de todo. Muy bien, pues esto es, déjenme, entonces decíamos que la comunión en la iglesia local se centra en actividades. Unas tienen que ver en la relación unos con otros, dijimos conocer a los líderes, amonestar a los ociosos, alentar a los desanimados, apoyar a los débiles, tener paciencia con todos y que nadie pague mal por mal, antes bien seguir siempre el bueno. Estos son elementos de unos a otros que honran a Dios, que es la verdad que Dios quiere que vivamos unos con otros. Y la otra tiene que ver con nuestra vida piadosa, decíamos actividades rutinarias, porque no se hacen cada 15 días o cada mes, cada año, es todos los días, a cada momento. Estad siempre gozosos, no hay vacaciones para el gozo, hermanos, nunca. La oración, orad sin cesar, dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para los que estamos en Cristo Jesús. Oración. La palabra de Dios, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinando todo, retener todo bueno. La palabra de Dios. Y la otra, la última aquí, es absteneos de toda especie de mal. Y Dios, en esta condición, obra. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que os llama, el cual también lo hará. Él estará dando esa transformación en santificación, en vidas irreprensibles para todo el mundo y entre nosotros también, para que el día en que cada uno de nosotros estemos delante del Señor Jesucristo, glorifiquemos el glorioso nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial y de Cristo Jesús. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas será manifiesta en esta manera de vida irreprensible. Muy bien. Bueno, ya para terminar aquí, dice al final el apóstol Pablo, hermanos, hace unas peticiones aquí, hermanos, orad por nosotros. Creo que el apóstol Pablo lo hace ver con mucha claridad. Orad por nosotros. Se ve que Pablo necesitaba las oraciones de los hermanos. Por otro lado, dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. 4 veces lo repite en sus epístolas, Romanos, Corintios, Tesalonicenses. 1 y 2 de Corintios y Tesalonicenses. Es un saludo santo, de aprecio, que manifiesta el amor de unos por otros.
creo que tiene que ver más con pues, las prácticas que podían existir en aquellas regiones. Y la última es, usa aquí una palabra muy fuerte: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Es algo así como, los ligo a esta promesa en una manera muy seria. Lean esta carta para todos los hermanos. Yo he visto en algunas ocasiones que pues todos, hay a veces recepción de correspondencia entre líderes y la iglesia no sabe nada. Son cosas particulares, pues son cosas particulares, pero son cosas que en donde tiene que ver la iglesia, pues lo que el apóstol Pablo les dice, que la iglesia lo sepa. Esto es muy importante, y probablemente no solamente los tesalonicenses, sino otras iglesias en donde los tesalonicenses eran conocidos también. Y la última porción dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, con vosotros. Amén. Creo que esa es otra invocación al Señor de la gracia, para que Él siga llevando a todos nosotros con su gracia a la madurez espiritual, trayendo a nuestras vidas, quitando de nuestras vidas las cosas que Él considere, para que crezcamos en la madurez. Es una buena epístola, hermanos. Nos muestra la obra de Dios, especialmente porque, habiendo tenido tan poco tiempo de liderazgo excepcional como era Pablo, Silas y Timoteo, como quiera la obra se hizo, porque la obra nos muestra que la obra es de Dios. Creo que es una buena carta que debemos de leer con regularidad, recordar cada una de estas porciones. Todas ellas son muy útiles en nuestra vida diaria. Bueno, que el Señor los bendiga, hermanos. Ya no tomo más tiempo. La palabra de Dios. Muy bien. Muchas gracias.